Sean todos bienvenidos a nuestra reunión de hoy. Es un gusto encontrarnos a través de este medio para poder alabar a Dios juntos y escuchar la palabra que Él trae para nosotros en este día. Y bueno, quiero leer una porción del libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos fe para creer que Dios está en medio de la reunión. Dice que Él ha prometido estar donde 2 o 3 se congregan en su nombre, y por fe creemos que Dios está ahí donde usted está, que Dios está aquí con nosotros, que Dios está en todas partes donde lo invocan. Y no solamente eso, sino dice que es galardonador de los que le buscan. Y hoy venimos a buscar del Señor, a buscar de su palabra, de su dirección, de su consejo, de su presencia. Así que disfrutemos juntos de esta preciosa reunión y que Dios les siga bendiciendo. Bienvenidos todos. Y se moverá. Amén. Vamos a cantar con júbilo al Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, así lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, así lo dice el Señor. Yo le diría a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete.
Dios es grande, Dios es poderoso. Mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó.
Vamos a meditar en la palabra de Dios hoy, este hermoso día, y quiero que veamos una porción de la escritura que está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Y dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Para que nosotros entendamos la dimensión de la fe, necesitamos estudiar en la palabra de Dios los retos de la fe que tuvo que enfrentar a Abraham, que se le considera el padre de la fe. Y el verso que acabamos de leer dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Y hoy mi tema es los retos de fe. Retos de fe. Yo quisiera que viéramos primeramente qué quiere decir la palabra reto, qué es un reto. Y el diccionario dice que un reto es la demostración a sí mismo o a otros de que puedo luchar por alcanzar una meta, aunque esta meta represente un desafío, un plan de acción. En pocas palabras, es la demostración visible de lo que creo o de lo que digo. Eso es un reto. Y hay todo tipo de retos. Hay gente que tiene retos personales como bajar de peso, por ejemplo. Hay gente que tiene retos personales en cuanto al estudio, terminar una carrera. Hay gente que tiene retos deportivos. Hay gente que enfrenta retos aún románticos para conquistar una persona. Todos esos retos conllevan un plan, pero también conllevan un desafío que lograr. Y en la Biblia encontramos que Abraham fue uno de los hombres que enfrentó esos retos de fe, por eso se le conoce como el padre de la fe. Y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, verso 7: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Yo quiero hablarles de 5 retos que enfrentó nuestro padre Abraham y que tienen que ver con muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y que nosotros tenemos que enfrentar de una u otra manera. El primer reto que enfrentó nuestro padre Abraham yo le llamo el reto de la obediencia. Dice Hechos capítulo 7, versos 2 y 3, y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. El primer reto fue salir de su tierra y de su parentela. Y dice el libro de Hebreos capítulo 11, verso 8: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué tremendo reto enfrentó nuestro padre Abraham, y que nosotros también tenemos ese mismo reto, que Dios nos invita a salir de nuestra tierra y de nuestra parentela. ¿Qué significa eso espiritualmente hablando? Salir de la tierra no es salir de México, de la ciudad donde usted viva o el país donde usted viva, sino salir de las costumbres y tradiciones que hay en nuestra tierra, donde radicamos. Es uno de los retos más grandes que como cristianos tenemos, porque hay tantas costumbres, hay tantas tradiciones que van en contra de lo que a Dios le agrada. Las costumbres y tradiciones eran cosas que Dios les mandó al pueblo de Israel cuidarse cuando salieran o cuando entraran a una de estas tierras en las cuales tenían que pasar. Y en Levítico capítulo 18, verso 30 dice: guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, yo Jehová vuestro Dios. Quiere decir que no todas las costumbres son malas, pero hay costumbres abominables, hay tradiciones abominables que no le agradan a Dios. Y estas costumbres, estas tradiciones, estas abominaciones, como le llama la palabra de los pueblos, eran, por ejemplo, la idolatría,
adorar a falsos dioses. Había infinidad de dioses en tiempos de nuestro padre Abraham. Adoraban a Baal, adoraban a Moloch, adoraban a Acera, adoraban a Astarot, a Tamiz, adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban todo. Y lo que Dios les manda al pueblo es que no se mezclaran o no practicaran esas abominaciones cuando se introdujeran en alguna de estas tierras. Entonces nosotros tenemos el mismo reto que tuvo el pueblo de Israel, porque también enfrentamos mucha idolatría en nuestro pueblo. Y a veces pensamos que no podemos dejar cosas que nos heredaron los padres. Seguramente usted ha escuchado esta frase: es que esta es la religión que me dejaron mis padres. Esto es lo que me enseñaron mis padres. Pero quiero decirles que cuando uno conoce la verdad, podemos entender que aún nuestros padres, con todo el respeto y la honra que les debemos, también se pudieron equivocar respecto a las cuestiones de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de Marcos, verso 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios con guardar vuestras tradiciones. En el verso 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, una costumbre, una tradición se transmite de generación a generación. Y el Señor les hizo ver al pueblo que también sus padres se podrían equivocar. Dice el Salmo 78:8: y no seáis como vuestros padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. En Éxodo capítulo 20, verso 30 dice así: di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contaminéis vosotros a la manera de vuestros padres y forniquéis tras sus abominaciones. Entonces tenemos que entender que cuando entendemos y conocemos la palabra de Dios, tenemos que ver que hubo errores que se cometieron en nuestros antepasados. Y eso no nos quita el respeto que les merecemos, sino nos hace abrir una perspectiva nueva para obedecer a Dios en lo que Él nos manda, en lo que Él nos ordena a través de su palabra. Entonces las abominaciones de los pueblos están presentes, que nosotros tenemos que identificar cuáles son para salir de ellos. También otras de las abominaciones eran las hechicerías. Había muchas hechicerías que practicaban, consultaban a agoreros, a adivinos, tenían amuletos, creían en supersticiones y aún en la astrología y todas estas cosas, cosas que le ofendían a Dios, incluyendo el culto a los muertos. El culto a los muertos que está por todas partes y que no le agrada a Dios, eso también formaba parte de las hechicerías y las abominaciones de los pueblos, de las cuales Dios ordenaba que salieran el pueblo. Y bueno, no se digan las inmoralidades. Los pueblos estaban llenos de inmoralidades, y una de ellas era precisamente la fornicación, el adulterio. Había costumbres paganas, pues que hacían que la gente se uniera en yugo desigual, que hacían que la gente tuviera unión libre, que tuvieran muchas esposas y que tuvieran cosas así que no le agradaban a Dios, que también el Señor les decía que salieran de esas costumbres, de esas tradiciones que tenían los pueblos. Entonces nosotros tenemos el reto de salir de esas situaciones. Dice Jeremías capítulo 51, verso 45: salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. El reto que tenía nuestro padre Abraham es salir de su tierra y de su parentela. Muchas de las costumbres que nosotros tenemos las heredamos de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros antepasados. Y Deuteronomio capítulo 13, versos 6 al 8 dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, no consintáis con él, ni le prestéis oído, ni tu ojo le compadecerá,
ni tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Es decir, la invitación a practicar cosas, costumbres paganas, costumbres que no le agradan a Dios, pueden venir de cualquier lado. Pueden venir de nuestros hermanos, de nuestros hijos, pueden venir de nuestros amigos íntimos, pero nosotros tenemos que tener la seguridad de no hacerles caso, como dice aquí, no consentir con ellos de esas cosas que le ofenden a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17, dice así: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces tenemos que tener cuidado y enfrentar este reto de fe, de salir de las costumbres, de las tradiciones, de las abominaciones de los pueblos y seguir al Dios verdadero. El segundo reto que enfrentó nuestro padre Abraham, le llamo el reto de creer en lo imposible. El reto de creer en lo imposible. Dice Romanos capítulo 4, verso 18 al 21, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que le había prometido. El otro reto que enfrentó Abraham y que nosotros tenemos que enfrentar es empezar a vivir una vida en lo sobrenatural. Hay muchos casos en la palabra de Dios, ejemplos de hombres que tomaron ese reto y caminaron en ese reto creyendo lo imposible. Por ejemplo, Pedro, dice que Pedro fue llamado por Jesús a caminar sobre el mar, sobre el agua. Reto que Pedro llevó a la práctica. Mientras tuvo sus ojos en Jesús, él se mantuvo caminando sobre el agua. Sin embargo, cuando quitó sus ojos de Jesús y lo puso en las tempestades, entonces se empezó a hundir. Pero Jesús lo sacó de ahí y lo exhortó a no ser incrédulo, sino creyente. Y también otro reto que enfrentó el mismo Pedro fue cuando estaba pescando por toda una noche y no había pescado nada. Y dice que apareció Jesús y le dijo: boga mar adentro y echa la red a la derecha. Y dijo: pues ya hemos pescado toda la noche y no hemos logrado nada. Y Jesús le dio esta orden, y entonces Pedro dice: pero en tu nombre voy a echar la red. Y entonces Pedro echó la red, y dice la Biblia que sacó infinidad de peces, de tal modo que la red se rompía, y tuvo que compartir con las demás barcas, las demás embarcaciones, esta bendición que Dios le había dado a Pedro a través de esta pesca milagrosa, que fue algo sobrenatural. Moisés abrió el mar, y no solamente eso, sino vivió muchas experiencias sobrenaturales en su carrera. Vemos que de una peña sacó agua, hizo que descendiera maná del cielo. Tantas cosas en las cuales Moisés trabajó, caminó sobre lo sobrenatural, tomando el reto de hacerlo por orden de Dios. Elías dice la Biblia en el libro de Santiago que fue un hombre semejante a nosotros con nuestras pasiones. Sin embargo, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Después oró otra vez y llovió. Entonces tomó el reto de caminar en lo sobrenatural, que iba en contra de las leyes naturales. Encontramos a Josué, que oró y el sol se paró. Encontramos a la viuda, que se le multiplicó el aceite, que se le multiplicó la harina, y que le dio al profeta primero. Y vemos que esos milagros sobrenaturales están vigentes. Todavía Dios los puede hacer, pero nosotros tenemos que tomar el reto de empezar a caminar en lo sobrenatural, para tener fe en Dios, aún en cosas imposibles, en cuestiones de salud. Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿verdad? Cosas sobrenatural. Jesucristo sanó los ojos de los ciegos, sanó a gente paralítica. Entonces Dios tiene todo el poder para sanar, pero nosotros necesitamos tomar el reto de caminar en lo sobrenatural. No sé en qué área usted necesita probar a Dios en lo sobrenatural. En la salud,
En la economía Dios puede proveer de una forma abundante, como le proveyó sobrenaturalmente también a un discípulo que tenía que pagar unos impuestos y fue y le dijo, saca un pez, y del pez sacó la cantidad que tenía que pagar de impuestos. Entonces yo les podría mencionar bastantes ejemplos de gente que practicó el caminar en lo sobrenatural como un reto. Yo les invito a que usted y yo lo podamos hacer. El tercer reto que enfrentó nuestro padre Abraham fue el de ofrecer lo que Dios le pidió. Y en este caso lo que Dios le pidió fue a su hijo. Génesis capítulo 22 verso 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le mandó ofrecer a su propio hijo. Y también le dice, a quien tú amas. Es decir, Dios nos pide a veces cosas que amamos y que no queremos dejar, pero que tenemos que dejar si Él nos lo manda para ver qué tanto le amamos. No sé qué le pida a usted, no sé qué me pida a mí, pero a cada quien Dios nos pide cosas diferentes, porque Dios conoce qué es lo que nos está distrayendo del amor hacia nuestro Dios. Y dice Hebreos capítulo 11 verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Dice, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito. Deuteronomio capítulo 10 verso 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, hay cosas que Dios nos pide y que tenemos que dar si amamos realmente a Dios, para probar que lo amamos. Es un reto que Dios nos pone, y hay otras cosas que nos puede pedir Dios. A Abraham le pidió su hijo, al quien amaba. A nosotros nos puede pedir que dobleguemos nuestro orgullo, que dejemos una mala costumbre, que renunciemos a una relación incorrecta, que renunciemos a un vicio. Es decir, hay infinidad de cosas que Dios nos pide, que nosotros tenemos que tener y aceptar el reto de renunciar a eso por amor a Dios. El cuarto reto que enfrentó nuestro padre Abraham es el reto de cambiar sus declaraciones. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4 verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Esto es fe. Esto es fe, llamar las cosas que no son como si fuesen. Y bueno, estamos acostumbrados a confesar a veces cosas incorrectas. No sé si ustedes han oído a alguna persona decir, pues me va a ir mal, me van a robar, me van a correr del trabajo, no voy a encontrar trabajo, no voy a poder hacer aquella o cual cosa. O tal vez estamos diciendo, pues la situación está muy difícil y no creo salir adelante. Y seguimos confesando estas cosas. Nosotros tenemos que cambiar. Dice el libro de Proverbios capítulo 18, verso 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces hay gran poder en nuestras declaraciones. Nosotros tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Necesitamos confesar las promesas de Dios, llenar nuestra vida de las promesas de Dios para poder tener bendición. Dice Romanos capítulo 4 verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces las promesas de Dios deben de estar en nosotros. Son preciosas y grandísimas promesas que tenemos que estar confesando para vivir en el reto de cambiar nuestro vocabulario. Recuerde que lo que pedimos, recibimos. Recuerde que Job dijo, lo que me temía, eso me vino, y a veces confesamos incorrectamente y usamos la fe incorrectamente. La usamos al revés y entonces tenemos situaciones que no deseáramos. Cambie su forma de hablar. Declare promesas de Dios, declare bendición sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su salud. Háblele aún a su cuerpo, porque tenemos autoridad para hablar al cuerpo que funcione a su normalidad en el nombre de Jesús, que es nombre poderoso. Y el último reto que enfrentó nuestro padre Abraham fue el reto de recibir justificación de sus pecados por la gracia. Por la gracia.
Dice Santiago capítulo 2, verso 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Una de las cosas más difíciles de comprender como seres humanos es que la gracia de Dios nos justifica. A veces tenemos la costumbre de tener que pagar con buenas obras, haciendo indulgencias, haciendo mandas, haciendo muchas oraciones, haciendo cosas como para pagar por nuestros pecados. Pero dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Simplemente necesitamos creer, porque dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hace falta creer. Es suficiente creer en Jesús para poder obtener justificación, y de esta forma ya no vivir bajo ninguna condenación, porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 1 verso 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Quizás usted ha oído de Martín Lutero. Martín Lutero, que fue un monje católico, un profesor de unas universidades católicas, que tenía mucho conocimiento y tenía también temor de Dios, pero había recibido una información incorrecta respecto a la justificación por la gracia. Él creía que se tenían que pagar indulgencias, que se tenían que hacer muchos sacrificios, que tenían que hacer muchas cosas para recibir salvación. Pero cuando leyó esta porción, que el justo por su fe vivirá, empezó una reforma en su vida primeramente, pero también en la iglesia de aquel entonces, la reforma protestante, en la cual ya no era por obras, sino por fe. Y este es un reto, porque usted y yo debemos de creer que el Señor nos ha perdonado, que nos ha justificado de nuestros pecados y que ya no debemos vivir bajo ninguna condenación. Dios está ofreciendo al ser humano la misma salvación que le ofreció a Martín Lutero, que le ofreció al apóstol Pablo, que nos ofrece a nosotros, de que simplemente creamos en Cristo Jesús y de ese modo vamos a ser justificados. Yo les invito a recibir ese reto de fe y que usted acepte a Jesucristo por la fe en su corazón, y usted va a sentir como Dios le va a liberar de condenación, de culpabilidad, de lo que usted esté batallando. Dios le va a librar, porque el justo por su fe vivirá. Entonces yo les dejo ahí estos retos de fe. Estamos viviendo en tiempos de retos. Hoy debemos demostrarle al mundo nuestra fe. Hoy debemos demostrarle a la gente que nos rodea nuestra fe. Hoy debemos demostrarnos a nosotros mismos que tenemos una fe firme, genuina y en un Dios poderoso que nos puede ayudar en cualquier circunstancia. Entonces, hagamos esos retos, obedezcamos a Dios, salgamos de nuestra tierra, de nuestra parentela. Segundo, creamos lo imposible. No sé qué sea lo imposible en su vida, pero crea que Dios, el tiempo de los milagros no ha pasado y Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Tercero, ofrézcale a Dios lo que le está pidiendo y Dios va a proveer lo necesario para su vida. Cuarto, cambie su confesión. Empiece a confesar cosas de la palabra de Dios, promesas de Dios en su palabra. Confiéselas con la fe, con la seguridad de que van a suceder, porque la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Y quinto, crea en el reto de justificarse por medio de la fe. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Es suficiente creer en Jesucristo y Jesucristo va a perdonar sus pecados. Vamos a hacer una oración y vamos a aceptar estos retos de fe para este tiempo, para nuestros días difíciles. Necesitamos enfrentar estos retos de fe. Padre, gracias porque siempre nos hablas por tu palabra. Yo te pido que cada persona que está escuchando este mensaje haya sido retado para vivir una vida que demuestre su fe ante el mundo, ante su familia, ante su persona también, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y Padre, cualquier reto, Padre, que nos propongamos, podamos llegar y alcanzar la meta, porque tú nos has llamado a hacerlo. Te doy muchas gracias y oro por los que están necesitados, para que hoy reciban de parte tuya, Señor, la respuesta, la solución, la salud, la provisión, la liberación, lo que necesiten, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús.
Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana. Les amamos. A nombre de Ministerios Gente de Jesús, nos despedimos y nos vemos en la próxima.